Hola, bienvenido a mi canal de historias increíbles. Disfruta mirando. No en vano dicen, el lunes es un día duro, pero el fin de semana pasó volando como un día, dijo con tristeza Andrés y comenzó a ponerse el uniforme de trabajo. Todos estaban acostumbrados desde hacía tiempo a sus quejas y por eso intentaban prestarle menos atención. Pero para Sandro, colega de Andrés, los días de la semana ya no tenían ningún significado. Cuando trabajas como enfermera auxiliar en el reino de la muerte, la vida fluye un poco diferente que afuera de sus muros. La morgue de la ciudad no es un lugar para los débiles de corazón, pero Sandro siempre se ha distinguido por una moderación extraordinaria y supo controlarse en casi cualquier situación. Al mirar a su compañero, Andrés a menudo se sorprendía pensando que era bastante extraño lo que le decía constantemente al vigilante Elías. Así que juzga por ti mismo. Parece que es un exprisionero, pero su discurso es correcto, como si no hubiera estado cosiendo chaquetones todo este tiempo, sino que se estuviera graduando en el departamento de filología, y sus manos están limpias, sin tatuajes. El anciano vigilante se limitó a negar con la cabeza. Bueno, la gente es diferente, Andrés. Trato a Sandro normalmente. No sé quién fue en una vida pasada, pero él me ayudó. Para una úlcera me recomendó el remedio adecuado. Después de todo, intenté todo. Todo fue en vano. Pero aquí el efecto se hizo visible después de una semana. ¿Ayudó, dices? Bueno. Veamos cómo se comporta más. No me gusta, Elías. O no me gusta, objetó Andrés. Naturalmente, el propio Sandro no estaba al tanto de esta conversación, aunque todavía sentía hostilidad por parte de su colega. Andrés había trabajado en la morgue durante varios años y sabía qué era qué. Dicen de esas personas, un hombre activo. Siempre encontrará un lenguaje común con los patólogos y sabe cómo comportarse con los familiares del difunto. Sandro era diferente, tranquilo y ligeramente melancólico. Nunca buscó beneficios personales y no se esforzó por ganar más de lo que le correspondía. Pero Andrés podía ganar dinero con casi todo. Ve que un familiar del fallecido ha llegado en un jeep e inmediatamente comienza a cantarle al cliente sobre los costosos procedimientos que le realizaron a su ser querido. Por lo general, ese celo siempre era recompensado generosamente, y Andrés nunca perdía la oportunidad de llenarse el bolsillo. ¿Qué es? Si desean un mejor servicio, sean tan amables de pagar por mis servicios, dijo Andrés con una sensación de logro. Pero ya nos pagan un sueldo. ¿Por qué todas esas extorsiones? Además, no todo el mundo tiene dinero extra, objetó Sandro con calma. Andrés miró de reojo a su colega con descontento, pero no siguió con el tema. Por un motivo fue enviado a la colonia, pero pretende ser ideal y limpio de pecados. Como se sabe, la vida es complicada, y a veces dos personas completamente diferentes tienen que trabajar juntas, fingiendo que todo está bien. Sin embargo, Sandro siempre se mostró natural y no siguió particularmente el ejemplo de su pendenciero compañero. El joven enfermero auxiliar hablaba muy poco de sí mismo, por lo que todos desconocían su pasado, y hace aproximadamente una semana, Sandro sorprendió por completo al vigilante Elías hasta la médula. Todo empezó con el hecho de que un perro cojo se instaló al lado del edificio de la morgue. Nadie sabía de dónde venía, pero por las noches el pobre se quejaba en voz baja, o se quejaba de su vida errante, o de algo más. Pero el corazón de aquellos que escucharon esto literalmente se rompía de melancolía. Cuando Sandro vio por primera vez a este perro, inmediatamente buscó en su mochila su sencillo almuerzo, que consistía en un panecillo y un par de salchichas. Tómalo, amigo, come. No me importa. Sobreviviré con refrescos. El perro miró de reojo al enfermero auxiliar con incredulidad, tras lo cual tomó con cuidado la golosina de sus manos. Por supuesto, Sandro sabía que alimentar a un perro con las manos es una tarea bastante peligrosa. En su prisa por satisfacer su hambre, un animal puede morderte los dedos fácilmente. Pero por alguna razón, Sandro quería alimentar a este perro con la mano. Al ver esta imagen a través de la ventana, Andrés sacudió la cabeza con disgusto. ¡Qué tonto! El día apenas comienza y ya le dio su almuerzo a esta pulga. ¿Y qué espera? ¿Que compartiría mis suministros con él? No será así. Pero a Sandro ni siquiera se le ocurrió pedir nada.
dentro de los muros de la colonia, aprendió algo muy bueno, que no puede confiar en nadie, ni tener miedo ni pedir, y por eso se acostumbró a confiar solo en sí mismo en todo. El perro comía con avidez, mirando de vez en cuando a su alrededor, como esperando un ataque de sus hermanos en la calle. Esto es comprensible. Es difícil que un cojo sobreviva cuando tiene que luchar hasta sangrar por cada migaja que encuentra. Come, no te apresures, te traeré más. Iré a la tienda a la hora del almuerzo, animó el enfermero auxiliar al perro. Sandro se quedó a su lado un poco más. Bueno, esto es mucho mejor. Siéntate aquí, no te vayas, ¿vale? Sin embargo, ¿cuál es la prisa? Pero antes de que el enfermero auxiliar tuviera tiempo de cruzar el umbral de la morgue, Andrés lo atacó inmediatamente. ¿Dónde andas? ¿Tu día empieza a las 10 de la mañana? Eso significa que tengo que asumir tu trabajo. Inteligentemente inventado. Nada que decir. Bueno, ¿por qué a partir de las 10? Solo llegué un par de minutos tarde. El perro está ahí, cojo. Morirá. Morirá sin comida. Intentó objetar Sandro. No deberías haber ido a trabajar a la morgue, sino a la clínica veterinaria. Allí podrías divertirte a tu antojo con estas pulgas. Pero está claro que la medicina forense no es para ti. Sandro se mordió el labio hasta que le dolió y entró en la trastienda para cambiarse de ropa. No quería discutir con su colega. ¿Para qué? Cuando ya no puedes cambiar a Andrés. Una persona a esa edad ya no cambia de opinión. Y a Andrés claramente le desagradaban los animales. Durante todo el turno, Sandro solo pensó en el pobre cojo que lo esperaba fielmente en la entrada de la morgue. El enfermero auxiliar cumplió su promesa y durante la pausa del almuerzo volvió a alimentar al perro y más tarde por la noche decidió llevárselo a casa. Vivía en una choza antigua a las afueras de la ciudad. Allí había mucho espacio para recorrer. Casi todos los alrededores estaban plantados de árboles frutales. Silencio y gracia reinaban allí. Y además, cuando Sandro alimentó al perro por segunda vez, vio lágrimas en sus ojos. Grandes cuentas transparentes rodeaban por su cara y se posaban cerca de su nariz. ¿Qué haces, amigo mío? ¿Te duele algo? ¿Quizás una pata? Preguntó Sandro con ansiedad. La manifestación de tales sentimientos por parte del animal despertó una tormenta de sentimientos y emociones en su alma. Ahora, Sandro definitivamente sabía que se llevaría al perro a casa sin importar el costo. Esa noche le puso un apodo al vagabundo, llamándolo Doc, una abreviatura de la palabra doctor. Bueno, Doc, te mostraré su nueva casa. Sé que es inútil volver a entrenarte, y por lo tanto no te regañaré por tus travesuras. Aunque puedo verlo en tus ojos, eres un tipo serio y obviamente no me harás sonrojar, dijo Sandro con una sonrisa e hizo una seña al perro para que lo siguiera. Doc se levantó obedientemente del césped y cojeando, caminó con dificultad tras el joven enfermero auxiliar. Sandro ni siquiera necesitaba una correa. El perro inteligente caminaba obedientemente a su lado, sin prestar atención a los transeúntes ni a las palomas fanfarronadas que bebían agua de lluvia directamente de un charco. A Sandro realmente le gustó la disposición tranquila de Doc. El perro claramente había visto mucho en su tiempo y por eso trataba a su nuevo dueño con un respeto manifiesto. Desafortunadamente, los vecinos ricos no apreciaron el impulso emocional de Sandro y reaccionaron a su acción con evidente desaprobación. Bueno, este preso se distinguió nuevamente. Trajo esta bestia a la casa. Probablemente la recogió en un vertedero. No solo trabaja en la morgue, también decidió montar un zoológico aquí, murmuró el empresario Álvarez mirando por la ventana. Sí, no puede quedarse quieto. Apareció de la nada. El pasado es claramente oscuro. No le metas el dedo en la boca, te agarrará hasta el codo, asintió amablemente su esposa. Y solo su hija, Lisa de 10 años, miraba con añoranza al perro, aunque era viejo y cojo, pero seguía siendo un perro, amando a su dueño con todo su corazón. Y ella, Lisa, ella nunca tendrá una mascota así. A los padres de la niña no le gustaban las mascotas y las consideraban parásitos portadores de pulgas. Lisa tenía muchas ganas de tener un gatito o un cachorro. Aunque, ¿qué clase de gatito cuando ni siquiera puedes tener un hámster o un loro? Para deleite de Sandro, Doc resultó ser un perro muy inteligente. Por las mañanas le llevaba zapatillas y lo acompañaba al trabajo.
En ausencia del dueño, se comportaba tranquilamente y no ladraba sin motivo. Quizás solo un par de cuervos que volaron al jardín en busca de algo sabroso. Doc vivió en casa de Sandro durante aproximadamente una semana, después de lo cual ocurrió nuevamente un evento en la vida del enfermero auxiliar que puso todo patas arriba. Sandro saludó el inicio de la semana con la debida humildad. Lunes, ¿y qué? Día tras día, nada especial. Eso pensó Sandro mientras se ponía su mono habitual. Nuevamente, nunca experimentó miedo. La visión de la muerte no provocó ninguna emoción especial en Sandro. Para él, era solo un trabajo y nada más. Andrés se estaba cambiando de ropa a un par de metros de Sandro, y una vez más llamó la atención sobre el extraño anillo que colgaba del cuello de Sandro. Estaba colgado de una cuerda de seda ordinaria, lo que solo provocó que Andrés sonriera maliciosamente. Llevaba un anillo como el último mendigo. ¿De verdad no tiene dinero para comprar una cadena? Aunque es mejor no llevar tanta miseria alrededor del cuello en absoluto. Un par de veces, Andrés intentó averiguar con su compañero la historia de su anillo, pero todo resultó en vano. Tan pronto como la conversación abordaba este tema, Sandro se cerraba en sí mismo y se negaba rotundamente a establecer contacto. ¿Y qué hay en este anillo, fulano de tal? ¿O tal vez fue robado? Bueno, o trabajo de convictos. ¿Artesanía, es decir? Andrés estaba desconcertado. Sandro, por su parte, trató esa cosita con especial temor, lo que indicaba su alto valor para el propietario. La primera mitad del turno pasó volando. Hubo mucho trabajo, pero cuando los profesionales se ponen manos a la obra, todo resulta mucho más fácil de lo que parece a primera vista. Ya era de noche cuando un vehículo especial llegó al edificio de la morgue para transportar los cadáveres. Bueno, aquí llevaron a alguien más, y esto tenía que pasar. Y yo, un tonto ingenuo, pensé que podría cumplir mi turno con normalidad, dijo Andrés, arrastrando las palabras con tristeza. Sandro asintió con simpatía e inmediatamente sugirió: si quieres, puedes ir a cambiarte de ropa, Andrés. Todavía tendré que quedarme en el turno de la noche. El trabajador del turno se enfermó, y no hay nadie que prepare los cuerpos. Así que puedo manejarlo yo mismo. Andrés estaba listo para gritar de alegría. ¡Qué golpe de suerte! Por una vez, su loco colega decidió ayudar. Puro milagro. Gracias, me ayudaste tanto. Porque hoy necesito llegar a tiempo a una fiesta de cumpleaños de mi suegra. ¿Entiendes? Se ofenderá. En caso de mi ausencia, ni siquiera en 10 años podré enmendar mi culpa. De nada, Andrés. Entiendo. Familia, esto es algo sagrado. Pero su colega ya no lo escuchó, porque tenía más prisa que nunca. Bueno, Sandro fue a aceptar el cuerpo a la morgue. Conocía bien al conductor del coche especial, y por eso preguntó inmediatamente: «Bueno, ¿a quién trajiste hoy, Miguel? ¿Y por qué tan tarde?». El hombre parecía claramente preocupado, por lo que Sandro concluyó que tenía una muy buena razón para ello. «Hola, Sandro, no sé ni qué decirte. Traje a una novia. Murió de infarto, ¿te imaginas? En realidad las cosas empeoraron en el restaurante. Pues claro, cuando te casas el lunes, su marido tenía prisa por llegar a alguna parte, apurándome a mí. Dice que todo debería procesarse durante la noche sin autopsia y que por la mañana organizará el funeral». Sandro alzó una ceja sorprendido. Esto nunca antes había sucedido en su práctica. Una novia, e incluso el día de su propia boda. Pero, ¿qué pasa con la autopsia necesaria en tales casos? ¿Y por qué tanta prisa? Es todo extraño. Muy extraño. Oh, extraño. Sin embargo, lo piense o no, aún debe ponerse manos a la obra, porque nadie lo hará por él. Después de aceptar los documentos adjuntos del conductor, Sandro y él trasladaron con cuidado el cuerpo a una camilla y lo llevaron al edificio de la morgue. Eso es todo, Miguel. A continuación lo haré yo mismo. Espero que hoy no haya más sorpresas. El enfermero auxiliar se despidió y cerró la enorme puerta de hierro detrás de él. Luego, Sandro rodó la camilla hasta el departamento de urgencias y encendió la luz. Arrancó la sábana del cuerpo muerto. Lo que vio el enfermero auxiliar lo hizo sentir incómodo. No en apariencia, no había nada terrible en absoluto. La difunta yacía en una posición natural, y desde fuera
parecía una bella durmiente de un cuento de hadas. Un vestido de novia caro con volantes, una pulsera de oro en un brazo delgado y un velo sobre su mano izquierda. Pero lo que sorprendió a Sandro no fue esto en absoluto, sino el hecho de que conocía a la difunta. No solo la conocía, estaba enamorado de ella. Y, hace unos años, incluso quería casarse con ella. Sandro se puso de pie, y no podía creer lo que veía. O tal vez todo esto es solo una alucinación visual ordinaria, cuando la conciencia transmite ilusiones, pero no. El nombre es el mismo, Isabel, pero el apellido, seguramente de su marido. Precisamente por eso, Sandro no la reconoció de inmediato, ni siquiera en la etapa de aceptación. ¿Pero qué pasó? Isabel nunca se quejó de su salud, especialmente de su corazón. Estaba practicando natación desde el primer grado. Incluso estuvo en el equipo de la escuela. Señor, ¿hace cuánto tiempo? Probablemente en aquella misma vida en la que Sandro Gómez ni siquiera pensaba en ir a trabajar a la morgue. Pensamientos e imágenes del pasado agitaban al joven enfermero auxiliar en las olas de la memoria, como un fuerte viento juega en el mar con un pequeño velero. Sin quererlo, Sandro fue transportado hace muchos años. Allí, donde, cuando era estudiante de primaria, vivía en el pueblo y llevaba un maletín a la chica más bella de su clase, Isabel. Sandro apenas recordaba a sus padres. La abuela decía que eran geólogos que murieron cuando un glaciar descendió al desfiladero. Clara presentía la inminente partida de su hija y su yerno, por lo que poco antes de esa fatídica expedición les pidió que se quedaran en casa. Se rumoreaba que en la familia la abuela de Sandro, por el lado femenino, había adivinos cuya fama ha sobrevivido hasta el día de hoy. La propia Clara no se consideraba una adivina, aunque todavía tenía un par de comentarios proféticos. Uno de ellos se refería a la hija y al yerno, pero el segundo tenía que ver con el nieto. Clara sentaba a menudo al pequeño Sandro en su regazo y le decía al oído: «Te espera una vida difícil, hijo. Estás destinado a probarte una bata blanca, y luego quítatela y mira el cielo a cuadros. Pero al final, a través del reino de la muerte, un renacimiento de las cenizas te espera, como esto». «¿Cielos a cuadros, abuela? ¿Alguien me lo coloreará con un lápiz o algo así?», preguntó el bebé sorprendido. Clara se limitó a sonreír misteriosamente, aunque en realidad su alma estaba arrancada por el dolor. La mujer sabía que es imposible cambiar el destino de una persona, aunque por supuesto puedes intentarlo, pero todo es inútil. Quería salvar a su querida hija y a su yerno, pero resultó todo lo contrario, aunque vale la pena intentarlo con Sandro. «Qué buen chico es. Miras y hay lágrima de ternura en tus ojos», temiendo su propia profecía. Clara, desde la más tierna infancia, intentó inculcar en su nieto todo lo que quería, pero no el amor por la medicina. La mujer quería proteger a Sandro de todas las dificultades y desgracias que pudieran sucederle. Al principio, todo era así. El nieto se interesó seriamente en la silvicultura y se hizo amigo del anciano cazador Pablo. Juntos caminaron por el territorio y alimentaron a los animales en el frío intenso. Juntos neutralizaban las trampas de los cazadores furtivos y rompían el hielo del río para que a los peces les resultara más fácil sobrevivir el invierno. «Abuela, y cuando sea mayor, definitivamente seré cazador. Pablo ya me hizo esquís. Y también me probé raquetas de nieve. Es algo genial». «Te lo aseguro», dijo Sandro, regresando de la otra ronda. Clara juntó las manos. «Ay, qué rápido creces, nieto. Solo tienes 12. Nunca se sabe, cualquier cosa puede pasar». «No, abuelita, ya lo he decidido todo por mí mismo. Pablo me enseñó mucho. Estuvimos aquí con él el otro día. Salvamos a los pequeños cachorros de lobo. Su madre estaba destrozada por un jabalí y alimentamos a los bebés con chupetes. ¿Te imaginas? Con la leche de cabra. Es tan nutritiva. Es cierto que no me gusta». Clara sonrió. «Bueno, ¿quién lo dudaría? Además de las tartas con mermelada de frambuesa, no necesitas nada más». «Claro, abuela, qué ricas tus tartas. A veces trato con ellos al abuelo Pablo. Ya sabes, él siempre elogia, aunque también le gusta la sopa y las patatas fritas, más aceite pero sin cebolla», añadió Sandro con una sonrisa. El tiempo pasó volando. El niño creció,
fortaleciéndose no solo en cuerpo, sino también en espíritu. Luchaba con los chicos vecinos por la oportunidad de invitar a Isabel a dar un paseo, o al menos ayudarla a llevar su maletín. Isabel era una excelente estudiante y soñaba con mudarse a una gran ciudad, donde en su opinión se encontraba el centro del universo. Sandro estaba contento con todo, y la vieja casa, la ropa de otra persona y el futuro trabajo de cazador por una tarifa simbólica. Pero la intensidad de la ambición de Isabel estaba simplemente fuera de serie. En conversaciones con Sandro, a menudo decía que sueña con una vida lujosa en la que no sentirá la necesidad de nada. Pero todo te va bien, Isabel. Padre es granjero. ¿Por qué estar triste? Hay dinero. Digan lo que digan. No es que vives del pan y agua como lo hago yo, objetó el adolescente. Isabel sonrió y miró irónicamente a este chico. Por supuesto, a ella le gustaba Sandro y era claramente mejor que todos los demás. Pero con todo esto, Isabel quería algo más que convertirse en la esposa de un cazador o de un tractorista. Quizás esto hubiera sucedido si en algún momento sus padres no hubieran solicitado el divorcio. Un evento fuera de lo normal, según los estándares del pueblo. Pero Ana y Esteban claramente no tenían intención de retirarse. Como es habitual en estos casos, Isabel se quedó con su madre y tras la división de bienes se trasladó a la ciudad. Entonces, el sueño de un adolescente se hizo realidad de la forma más inesperada. El primer pensamiento de Sandro fue correr tras ella, pero su abuela calculó a tiempo su maniobra y lo detuvo en el umbral. ¿De qué estás hablando, hijo? ¿Es posible hacer esto ahora mismo? Cálmate. El tiempo molerá. Primero terminarás la escuela. Luego ya veremos. Sandro miró a su abuela y sacudió la cabeza con tristeza. En verdad, no creía que su abuela lo dejaría ir a la ciudad. Sin embargo, el propio Sandro ya se había calmado al recordar a Pablo, quien le enseñó a amar la naturaleza de su tierra natal. Al principio, Isabel lo llamaba regularmente y le enviaba postales de vacaciones, pero luego su comunicación se desvaneció gradualmente, dejando una herida profunda y sin sanar en el corazón de Sandro. Y cuando Sandro cumplió 17 años, Pablo murió en sus brazos durante un largo viaje. Lo más probable es que el corazón del anciano no pudiera soportar el estrés que recayó sobre su edad. Todo pasó tan rápido que Sandro cayó en un estupor durante un par de minutos. Posteriormente, el chico se reprochó esta indecisión, aunque según los médicos, todavía no habría podido hacer nada. Tenía mal corazón, hijo. Le sugerí a Pablo que fuera al hospital regional, pero él siempre estuvo preocupado por sus animales, dijo el paramédico local, queriendo apoyar a Sandro. Clara vio lo difícil que era para su nieto, pero no pudo evitarlo, ya que desde hace algún tiempo su salud empezó a fallarle. En el funeral, Sandro lloró y permaneció junto a la tumba del cazador hasta que oscureció. Cuando regresó a casa, escuchó a lobos aullar en el bosque. El sonido fue tan triste que a Sandro se le brotaron las lágrimas. Mira, ¿se acuerdan? Amigos grises, seguramente estos son los mismos que salvamos en el bosque con Pablo. Al regresar del funeral, Sandro se encerró en su habitación y se quedó largo rato tumbado en la cama, mirando al techo. Fue entonces cuando el chico se juró a sí mismo que seguramente se convertiría en médico después de graduarse de la escuela. El hecho es que el hombre todavía se consideraba culpable de la muerte de Pablo y por lo tanto se imbuyó de un amor sincero por la medicina. Bueno, la profecía de Clara se hizo realidad de la manera más sorprendente. Desde que enviaron a la zona a un nuevo guardabosques en lugar del fallecido Pablo, el interés de Sandro por el bosque se fue desvaneciendo poco a poco, y la cuestión no era en absoluto que el chico perdiera el interés por los animales en absoluto. La razón residió en el comportamiento del guardabosques recién nombrado, que rápidamente se puso del lado de los cazadores furtivos, y a Sandro se le prohibió estrictamente aparecer en la zona del bosque que le había sido confiada. ¿Pero cómo puede ser eso, abuela? Pablo y yo hicimos todo lo posible para que los animales se sintieran cómodos. Colgamos comederos, mimamos a los alces con sal, alimentamos a las ardillas con galletas. ¿Y ahora qué? ¿El dinero manda para todos? Sandro preguntó con resentimiento en su voz. Pero Clara se limitó a negar con la cabeza. Comprendía que ya se había producido un nuevo giro en la vida de su nieto, y claramente no valía la pena interferir con él en este camino. Después de graduarse de la escuela,
Sandro, como prometió, se mudó a la ciudad, donde intentó inscribirse en la escuela de medicina. El chico no tenía muchas esperanzas en esto, ya que todo el mundo solo hablaba de la mala actitud del comité de admisiones y de los exámenes pagados por adelantado. Pero en realidad, todo esto resultó ser una mentira común y corriente, ya que quien tenía los conocimientos necesarios en su cabeza pudo lograr una beca. Entre estos afortunados se encontraba Sandro, quien aún sin creer en su suerte, releía una y otra vez las listas de los que estaban matriculados en educación a tiempo completo. «Abuela, ¿te imaginas? He ingresado, ahora sí puedo convertirme en médico», exclamó Sandro con alegría en su voz. «Felicitaciones, nieto. Estoy muy orgullosa de ti. Aún no había médicos en nuestra familia, así que has comenzado una nueva dinastía, cariño», respondió Clara con sentimiento. El tiempo pasó desapercibido mientras estudiaba. Como Sandro solo podía confiar en sus propias fuerzas, asistía regularmente a clases y estudiaba de día y noche. Sandro inesperadamente eligió la cirugía como su especialización. El chico no podía decir exactamente por qué eligió la cirugía. Sucedió por pura casualidad cuando, después de un curso médico, común para todos, optó por la cirugía. Durante su formación y posterior pasantía, Sandro solo vio un par de veces a Isabel, que había cambiado mucho y no se parecía nada a la niña, cuya infancia transcurrió en el pueblo. Sandro tampoco era ya el ingenuo simplón que parecía al principio. La ciudad lo cambió y lo hizo más fuerte. Aquí no había tiempo para estar triste por nimiedades, ya que el ritmo frenético de la vida no se lo permitía. Después de terminar sus prácticas, Sandro fue enviado a trabajar en la primera clínica de la ciudad, donde comenzó para él una vida completamente diferente. Habiendo ingresado bajo la supervisión del jefe del departamento de cirugía, Sebastián, Sandro inmediatamente se estableció como un empleado responsable que no le tenía miedo al trabajo. Sandro fácilmente entraba en servicio y reemplazaba a sus colegas enfermos. Además, el joven médico cuidaba con sincero celo la salud de sus pacientes, quienes para él eran el centro del universo. «Mira qué celoso es. Es peligroso para ti, Sebastián, muy peligroso», dijo el médico jefe con abierta ironía. «Bueno, es poco probable, José Antonio. Todavía es demasiado pequeño para tales combinaciones», dijo el gerente. Sin embargo, Sandro estaba contento con todo y ni siquiera pensó en ninguna revolución. El joven médico simplemente trabajó y mejoró sus habilidades. Y todo habría ido bien, pero solo en esta parte del viaje su vida volvió a dar un giro brusco. Tal vez si no hubiera conocido a Isabel entonces, todo podría haber sido completamente diferente. Pero como dijo Clara, lo que sucede no se puede evitar. Su encuentro ocurrió completamente por casualidad. Sandro, como joven especialista, tuvo la oportunidad de participar en uno de los eventos corporativos a donde fue invitado. La fiesta tuvo lugar en uno de los lugares más populares de la ciudad, donde la gente adinerada podía relajarse y socializar en un ambiente relajado. Por supuesto, a Sandro, acostumbrado al silencio del pueblo, le resultó difícil adaptarse a las nuevas condiciones, pero por otro lado, ahora vivía en la ciudad, lo que significaba que tenía que hacer todo lo posible para sentirse cómodo y volverse uno con todos. Como resultó un poco más tarde, mientras vivía en la ciudad, la madre de Isabel se volvió a casar, y el actual marido de Ana era precisamente el médico jefe de la clínica, José Antonio. Sandro aprendió todo esto completamente por casualidad, y si no hubiera venido a este evento, la vida los habría llevado a él y a Isabel en direcciones diferentes. «Hola, no esperaba verte aquí», comenzó Sandro tímidamente. «Bueno, hola Sandro. Veo que te has vuelto completamente urbano. Te capacitaste para ser médico. Trabajas con mi padrastro», respondió Isabel con una sonrisa misteriosa. Sandro se sonrojó hasta la raíz del cabello y no supo de inmediato qué responder. Aún así, recordaba a Isabel como una dulce chica de campo, que como todos sus compañeros de su edad, soñaba con algunos cambios importantes en su vida. Al mismo tiempo, no estaría de más señalar que Isabel ha mejorado durante este tiempo. De estar cerca de ella, Sandro literalmente se sintió mareado. No pasó nada de eso. Bailaron juntos un par de veces, se abrazaron por última vez y luego acordaron volver a verse. Y así empezó, reunión tras reunión, cita tras cita. El propio Sandro no se dio cuenta de cómo se volvió a enamorar.
Pero recién ahora era un amor completamente diferente, que nada tenía que ver con ese sentimiento infantil e ingenuo que tuvo durante sus años escolares. Al principio, Isabel no le dijo a su padrastro que su elegido trabajaba en la misma clínica que él. Pero luego, cuando ya no fue posible ocultar la verdad, contó todo tal como era. Decir que José Antonio estaba sorprendido era no decir nada. A decir verdad, nunca tuvo muchas esperanzas en Sandro, principalmente porque el tipo era demasiado ingenuo y venía del pueblo. No se puede quitar la estupidez del pueblo de él en 10 años. Míralo, es un tonto, gritó José Antonio, apenas reprimiendo su ira. La verdad es que no permitió que Isabel se dirigiera a él de otra manera que no fuera padre. No reconoció la palabra padrastro, que en realidad era. Tratando de influir en la vida de su hijastra, actuó solo como mejor le pareció a él. La madre de Isabel, Ana, trató de no contradecir a su marido, ya que ella dependía completamente de su dinero y sus conexiones en la sociedad. Para entonces, el propio padre de Isabel se había muerto de borrachera y su granja se había incendiado. Es posible que por negligencia elemental, o tal vez no fuesen competidores que ya habían puesto sus miradas en las parcelas ricas en cosechas. Dentro de las paredes de la clínica se rumoreaba que José Antonio llevaba mucho tiempo buscando para su hijastra un novio completamente diferente al de Sandro. No necesitaba un narrador de la verdad tan ambicioso, porque las personas con esta mentalidad siempre han representado un peligro para la causa común. Pocas personas sabían de las maquinaciones que se estaban produciendo en el departamento de cirugía. No, por supuesto que no hubo ningún delito absoluto, pero casi todos los días aparecían cantidades infladas en las recetas. Sin saberlo, los pacientes pagaron mucho más de lo que deberían haber pagado en tal caso. Una vez instalado en el departamento de cirugía, Sandro inmediatamente llamó la atención sobre los hechos de abuso por parte del personal médico. Pero como las palabras del joven cirujano aún no tenían el peso adecuado, intentó hacer la vista gorda. Pero cuanto más trabajaba Sandro, más le irritaba el fraude total. Una vez, cansado de la arbitrariedad médica, incluso intentó contárselo a su director, Sebastián. El gerente puso una cara seria e inmediatamente prometió investigarlo. En cambio, le contó todo al médico jefe. La reacción de José Antonio fue violenta. «Mira, ¿qué clase de chico tan ideal encontramos?» «Bueno, ¿qué te dijo? ¿Él nos causará más problemas a ti y a mí, o lo hará?» Sebastián se encogió de hombros con incertidumbre. «Pero él es tu yerno futuro. Al menos eso es lo que dicen». José Antonio se puso morado. «¿Qué? ¿Otro yerno? Ahora te mostraré un yerno así. Olvídalo. Si te oigo decir eso otra vez te echaré como a un perro sarnoso. No, él no es mi yerno. No fue suficiente relacionarse con ese paleto. No trabajará en nuestra clínica, así que recuérdalo, en el mejor de los casos irá como paramédico, y lo trasladarán a algún pueblo en ruinas, y en el peor de los casos lo echaré por los 4 lados». El gerente palideció, e inmediatamente prometió ocuparse del obstinado subordinado. Esa noche, Sandro mantuvo una conversación seria en el despacho de Sebastián. «¿Qué te estás permitiendo hacer, cachorrito? ¿Cuál es tu negocio? Así es, pequeño. Trata a los enfermos y mejora tus habilidades. ¿Por qué interfieres donde no es necesario? ¿Qué necesitas más que nadie? ¿O quieres hacer felices a todas las personas? Mira, Avicena, ¿quieres curar todo gratis? Pero esto no sucede, querido. Por lo tanto, haz lo que te dicen. Y si no quieres, al menos no interfieras donde no es necesario». Sandro escuchó en silencio, apretando dolorosamente los pómulos. No quería entrar en conflicto, ya que valoraba su trabajo, que le costó varios años de estudio en la universidad. Y en ese mismo momento, José Antonio tenía una conversación preventiva con su hijastra. «Entonces, Isabel, te lo repito otra vez, si te veo al lado de este paleto, entonces te culpas. Y no creas que si trabaja en mi clínica entonces todo le está permitido. Ya encontré un novio normal para ti. El padre tiene una posición alta en el ministerio. Esta es una antigua dinastía médica con buenas tradiciones. Y con este mendigo no te espera nada bueno». «Bueno, ¿por qué es un mendigo? Papá es médico», intentó Isabel complacer a su padrastro. Pero José Antonio no quiso escuchar nada. Entonces, todavía no sabía que la situación con Sandro le traería muchos más problemas en el futuro. Pero el propio Sandro siguió trabajando, intentando no prestar atención a la injusticia que le esperaba a cada paso.
Pero al joven médico le aguardaban problemas que no se esperaban en absoluto. Clara falleció en una tranquila mañana de junio, apenas un par de días antes de cumplir 80 años. La partida de su querida abuela fue un golpe sumamente doloroso para Sandro. Antes de esto, había invitado repetidamente a Clara a mudarse a su ciudad, pero la compasiva anciana siempre se negó, alegando que tenía asuntos urgentes en el pueblo. «Abuela, ¿qué puede pasar aquí? Tienes problemas cardíacos y en la ciudad siempre estarías bajo mi supervisión». Clara sonrió y negó con la cabeza. «No, nieto. Yo nací aquí y aquí moriré. No tengo nada que hacer en tu ciudad. Todo allí me es ajeno. Pero aquí todo es mío. Querido, te levantas por la mañana. Los pájaros cantan, los saltamontes saltan. Todo es casero. Huevos, leche. En tu ciudad todos los productos son químicos, comprados en las tiendas». Al apresurarse al funeral de su amada abuela, Sandro ni siquiera pensó que Sebastián no lo dejaría ir a tal funeral. «No, ni preguntes. Entonces, ¿a quién pondré a trabajar en lugar de ti? Ya sabes, no hay nadie para trabajar. Y tú ya ves, 3 días. ¿Con quién voy a tapar estos agujeros?» «No, bueno, lo entiendo, madre o padre, pero esta es la abuela. Al fin y al cabo, puedes saltártelo. Y luego vas a ir. Yo personalmente te daré un par de días libres». «¿Cómo esto? Después. ¿Y quién la enterrará? ¿De qué estás hablando, Sebastián? Ella me criaba sola, en lugar de padre y madre», suplicó Alejandro. El gerente miró a su subordinado con una mirada arrogante y luego dijo: «Bueno, está bien. Te doy pero solo un día, para que mañana estés aquí. ¿Entiendes? Si llegas aunque sea un minuto más tarde, podrás hacer las maletas y dirigirte a tu pueblo». «Está bien, definitivamente estaré allí», respondió Sandro con voz temblorosa. Cumplió su promesa, aunque se sintió un traidor. «Así que te quedas huérfano», susurró el joven médico al regresar a la ciudad después del funeral. Desafortunadamente, Isabel prácticamente no mantuvo relaciones con su pueblo natal, y por lo tanto no sabía nada sobre el hecho de que la abuela de Sandro había muerto. Como era de esperar, no llamó en el momento adecuado y no apoyó a su ser querido. Sin embargo, en ese momento Isabel y Sandro dejaron de comunicarse por un tiempo porque la tensión era demasiado alta y los jóvenes no querían provocar la ira de José Antonio. El propio Sandro esperaba que todo se calmara poco a poco y pudieran volver a verse como antes. Quizás todo hubiese resultado así, si no fuera por un incidente que una vez más puso todo patas arriba. Todo comenzó cuando durante el turno de noche, un anciano vestido con ropa sucia irrumpió en el departamento donde estaba de servicio Sandro. En apariencia era la viva imagen de un vagabundo, y como se vio más tarde, la primera impresión resultó ser correcta. Al tener dificultades para mantenerse de pie, se desplomó en el suelo, justo en el pasillo. Sorprendida, la enfermera de turno gritó fuerte y luego llamó al guardia de seguridad para pedir ayuda. Afortunadamente, Sandro estaba de paso y rápidamente se metió en el asunto. «¿Qué le duele? ¿Qué ha pasado? Cuéntanos, ¿qué es qué? No te quedes callado. Cada minuto cuenta». El vagabundo gimió. «No lo sé. Me duele el estómago. Aquí todavía me arde. Empezó esta mañana y ahora no lo soporto, doctor». Dicho esto, el hombre se retorció y perdió el conocimiento. Sandro miró a todos los presentes y luego ordenó abruptamente llevar al paciente al quirófano urgentemente. Lo más probable es que tenga una úlcera de estómago perforada. La enfermera a cargo vaciló un poco y luego dijo: «¿Dónde lo pondremos, si todas las salas están abarrotadas?» «Bueno, excepto aquellas que José Antonio guarda para clientes VIP». Sandro hizo un gesto con la mano. «¿Qué importa lo que José Antonio tenga ahí, en lo que respecta a la salud del paciente? Es importante para nosotros ayudarlo ahora mismo, y mañana descubriremos qué es qué». Las enfermeras no tuvieron que repetirlo 2 veces, y pronto el paciente fue llevado al quirófano. Actuando bajo su propia responsabilidad y riesgo, Sandro realizó la operación que finalmente salvó la vida del paciente. Por supuesto, el joven cirujano entendió que no le darían palmaditas en la cabeza por tales libertades. Pero nadie esperaba lo que pasó esa mañana. El caso es que al día siguiente llegó a la clínica una inspección de la región. Revisaron a todos y a todo. Los inspectores también llegaron al fondo de las salas VIP de José Antonio. Se estaba gestando un gran escándalo
cuando uno de ellos fue descubierto un vagabundo que había sido operado. La sorpresa del médico jefe fue tan sincera que casi se le cae de las manos la carpeta con los documentos. Vaya, y nos dijeron que estaban vacías. Pero aquí estás. Las personas sin hogar recibieron atención médica completamente gratuita. Bravo, José Antonio. Francamente hablando, estoy sorprendido. Además es muy bonito. Ahora, si todos fueran tan desinteresados como usted. Esto es misericordia, tal como es, sin adornos ni reverencias, admiraba el inspector. José Antonio exhaló aliviado y se secó la calva con un pañuelo. En realidad esperaba cualquier cosa, pero no lo que ocurrió durante la inspección de las salas VIP. Después de medir al congelado Sandro con una mirada de odio, el médico jefe lo amenazó con el dedo, y luego corrió tras el inspector. Desde entonces, el joven cirujano se dio cuenta de que dentro de los muros de la clínica tenía un enemigo muy influyente, para quien era un insecto que no merecía su atención. Eso es todo, Sandro. Prepárate, este fue el colmo. Y no creas que el jefe te perdonará. Él no permite a nadie semejantes libertades. Cometiste un gran error, dijo Sebastián durante las rondas. Pero salvé a un hombre, y al inspector le gustó. Las salas no estaban vacías, objetó Sandro, pero el gerente simplemente hizo un gesto con la mano. A su entender, a un cirujano con tal nombre y reputación, solo le quedaron unos días para trabajar. Esto significa que no tiene que perder tiempo y energía hablando con él. Por supuesto, después de haber recibido una reprimenda de sus superiores, Sandro estaba muy preocupado. Pero por otro lado, salvó a un hombre que por las circunstancias acabó en la calle. Al ver de nuevo a su salvador, Ricardo no pudo contener las lágrimas. Gracias, doctor. Si no fuera por usted, definitivamente entregaría mi alma a Dios. No hay nadie que me ayude. Mi hijo reincidente no lo hará. No saldré de prisión. La esposa murió y los agentes inmobiliarios negros se hicieron cargo de la vivienda. Bueno, empezaron a venir. Ayuda supuestamente. Cuando perdí la vigilancia, tomaron mi apartamento. Sandro sacudió la cabeza con simpatía. Ya había escuchado historias similares, y más de una vez. Siempre hay suficientes estafadores en el mundo que están dispuestos a lucrar a expensas de otros, así que este hombre tuvo mala suerte. Una semana después, Ricardo fue dado de alta del hospital, y Sandro lo acompañó personalmente hasta la salida. Bueno, no vuelvas a llegar. Y aunque vengas, que sea solo de visita, dijo el cirujano sonriendo. Después de seguir al paciente con la mirada, Sandro regresó al departamento, donde le esperaba otra ronda y posterior operación. Después del incidente con el vagabundo, la intensidad de las pasiones en la clínica disminuyó gradualmente, y José Antonio cambió temporalmente su ira en misericordia. Gracias a esto, Sandro reanudó su relación con Isabel, con la intención de llevarla a su conclusión lógica, en el salón de bodas. Luego, habiendo recibido su salario, compró un par de anillos de boda hechos a medida. Según el joyero, resultó que 2 de estas joyas eran únicas en la naturaleza, lo que significa que Sandro podría hacer un regalo con pretensiones de singularidad. Vaya, qué belleza. ¿Y el patrón? ¡Qué genial! Gracias, cariño, exclamó Isabel y abrazó a Sandro. Sonrió y cerró la boca de su amada con un beso. Esa noche, los jóvenes estaban realmente felices. Cena a la luz de las velas, pétalos de rosa, sábanas arrugadas y el sentimiento de una única pasión que no conoce fronteras. Parecía que el amor sería eterno. Nada en el mundo podría detenerlo. Y al día siguiente, comenzaron los verdaderos problemas de Sandro. Primero, una chica loca irrumpió en el consultorio del cirujano y comenzó a ponerle un sobre en las manos para que el médico le ayudara a deshacerse de un embarazo no deseado. La indignación de Sandro no tuvo límites. ¿Qué estás? ¿Estás loca? ¡Qué interrupción! Soy médico cirujano, no criminal. La mujer se avergonzó por un momento y luego comenzó a entregarle nuevamente el desafortunado sobre a Alejandro. Doctor, bueno, no se apresure a negarse.
Será mejor que mire dentro del sobre, créame. Lo que veas allí mejorará significativamente su estado de ánimo. Sandro solo abrió el sobre por un momento e inmediatamente vio el dinero. No necesito nada. Vete y toma tu dinero. La conversación ha terminado. La mujer sonrió extrañamente y luego la puerta se abrió suavemente. Detrás de ella, 3 hombres vestidos de civil entraron a la oficina. En manos de uno de ellos había una pequeña cámara de video, con la que filmaba todo lo que estaba sucediendo. ¿Qué significa? ¿Quién eres? ¿Y qué tipo de circo habéis montado aquí? Sandro empezó a gritar. El desafortunado sobre todavía estaba en manos del médico, y por lo tanto le resultó extremadamente difícil demostrar su inocencia. Los agentes de policía actuaron con habilidad y rapidez, como es de esperar en estos casos, así que al cabo de un minuto se encontraron drogas ilícitas en el cajón del escritorio de Sandro y en los bolsillos de su chaqueta. Esto no es mío. No sé de dónde salieron estas ampollas. Pero todo fue en vano. Como resultó durante la investigación, los agentes de policía recibieron una señal anónima de que un médico en una de las clínicas estaba robando drogas. Al principio nadie creía que Sandro fuera un criminal, pero cuando además de todo llegó la declaración de una ciudadana a quien el médico supuestamente extorsionó, el círculo se cerró y Sandro acabó en prisión. No había nadie que lo ayudara. La dirección de la clínica anunció públicamente que Sandro fue despedido oficialmente con carácter retroactivo, ya que habían recibido denuncias en su contra en repetidas ocasiones. Pero no soy yo, ¿entienden? Me engañaron. Sandro intentó justificarse. El médico jefe y el gerente simplemente se frotaron las manos. La liquidación del cirujano no deseado se desarrolló sin problemas. Y ahora nadie podía impedirles que cometieran sus oscuros actos dentro de las paredes de la clínica. Después de que Sandro fuera detenido, Isabel nunca fue a verlo. O estaba sorprendida por la acción de su prometido, o su padrastro le prohibió hacer esto. Pero el hecho siguió siendo un hecho. Durante toda la investigación, nadie visitó a Sandro, ni paquetes ni cartas, ni pequeñas notas en forma de tubo enrollado. Como el proceso resultó resonante y revelador, a Sandro le dieron 5 años. Al mismo tiempo, nadie llegó a saber quién le dio estas mismas drogas al médico. El propio Sandro estaba seguro de que uno de los suyos había hecho esto, y luego, estando dentro de los muros de la prisión, envió denuncias a todo tipo de autoridades. También le escribió a Isabel, pero nunca recibió respuesta a sus cartas. Esto duró unos 6 meses, después de lo cual le anunciaron una cita a corto plazo. ¿Quién vino a verme? Mujer joven. ¿Es una mujer, verdad?, preguntó Sandro, esperanzado al guardia. El guardia, de alguna manera inarticulado, sacudió la cabeza y luego dijo: ¿Por qué desperdicias tus nervios? Ahora ve y compruébalo todo por ti mismo. Sandra estaba esperando una cita como un maná del cielo, pero cuando vio a José Antonio en la habitación, se sintió incómodo. ¿El médico jefe de la clínica? ¿Qué quiere aquí? ¿Vino a burlarse de su poco envidiable posición? José Antonio no se anduvo con rodeos y fue el primero en iniciar la conversación. Bueno, mira, Sandro, siéntate primero. No, gracias. Ya he tenido suficiente durante 6 meses, ¿sabes? Espetó Sandro. El médico jefe sonrió. Si quieres, depende de ti. Por supuesto, pero solo tengo una petición para ti personal. Deja de escribirle a Isabel, ¿vale? Ella no te necesita desde hace mucho tiempo. Tengo la intención de enviarla al extranjero. Y tú con tus escritos solo la haces enojar en vano. No puedes impedirme que escriba. ¿Me oyes? Este es nuestro negocio con Isabel, pero no el tuyo. José Antonio chasqueó la lengua. Vamos, deja de fingir ser un héroe. ¿Quién crees que te puso las drogas en el bolsillo? Bueno, no soy yo. En realidad, suma 2 más 2. Eres un tipo inteligente. ¿Con quién pasaste la noche anterior? Sandro se puso morado. Isabel. ¿Quieres decir que fue Isabel? No te creo, oye, no lo creo. Estáis todos mintiendo. Al grito del condenado, un guardia entró inmediatamente en la habitación. Y ante un apenas perceptible movimiento de cabeza del médico jefe, lo retorció. Sandro gritó y pateó, pero no pudo hacer nada. José Antonio triunfó
y sintió su victoria sobre el obstinado prisionero. Ahora ya sabía que había abierto la brecha entre los amantes que nunca se conocerían en la vida real. A Isabel su padrastro también le dijo una gran mentira, inventando un montón de amantes inexistentes de Sandro, para quienes vendía aquellas medicinas desafortunadas. 5 años prolongaron durante mucho tiempo, pero para el exmédico fue una eternidad. Por supuesto, Sandro podría haber cumplido 2/3 de su condena y haber sido puesto en libertad condicional. Pero el influyente José Antonio hizo todo lo posible para que esto no sucediera. Sandro tuvo que pasar por muchas cosas antes de ser liberado. Todo este tiempo, sin quitárselo, llevaba alrededor de su cuello el mismo anillo que una vez le había comprado a su amada Isabel. Por supuesto, Sandro entendió que su relación estaba arruinada desde la raíz y ya no sería posible revivirla de las cenizas. Pero por otro lado, fue gracias a la fe en la posibilidad ilusoria de un encuentro que el chico logró sobrevivir y superar todos los obstáculos. Una vez libre, Sandro se enfrentó a uno de los problemas más difíciles de su vida. Encontrar un trabajo para el exconvicto no fue nada fácil, como pensaba mientras estaba dentro de los muros de la prisión. No se trataba de conseguir un trabajo en especialidad. Todos los que acababan de ver el certificado de liberación levantaron las manos y dijeron que la vacante ya estaba cubierta. Sandro tuvo que trabajar como cargador durante varios meses, descargando vagones por la noche, antes de que la suerte le sonriera en la persona del director de la morgue de la ciudad. Por supuesto, no estamos hablando del puesto de patólogo. De nada. A Sandro le ofrecieron convertirse en enfermero auxiliar, una persona que se ve obligada a realizar el trabajo más difícil y sucio. Pero Sandro no se quejó y aprovechó felizmente la oportunidad. E incluso, si la morgue no requirió sus habilidades en cirugía, todavía se sentía ocupado, se sentía necesario y útil para la sociedad. Y ahora, de pie frente al cuerpo de su examante, Sandro no pudo contener las lágrimas. Afortunadamente, estaba completamente solo en la habitación y podía dar rienda suelta a sus sentimientos. En ese momento, a Sandro ya no le importaba si Isabel le dio estas drogas o no. Lo principal era que la mujer más querida del mundo ya no estaba viva. En verdad, todo este tiempo, Sandro vivió solo con sueños de su pasado. El exmédico siempre pensó que ahora se abriría la puerta de su antigua casa y en el umbral aparecería una espectacular figura femenina. Y entonces, la voz dolorosamente familiar de alguien preguntará en voz baja: «Bueno, ¿cómo estás aquí sin mí, cariño?». El hecho de lo inevitable hizo que Sandro se agarrara a la cabeza y gemiera de un espasmo insoportable que nació de lo más profundo de su conciencia. El enfermero auxiliar le llevó al menos 10 minutos recuperarse. Finalmente, aceptando la realidad tal y como era, Sandro se arrancó el desafortunado anillo de su cuello y arrojó a un rincón el cordón para usarlo, que se había vuelto innecesario. Entonces el enfermero auxiliar se acercó y tomó con cuidado la mano de Isabel para ponerle el anillo en el dedo. Sandro quería darle a la difunta un pedazo de su alma, que siempre llevaba alrededor de su cuello. Pero tan pronto como los dedos del enfermero auxiliar tocaron la palma de la mano de Isabel, éste se estremeció y lentamente retrocedió. «Señor, ¿qué está pasando?». «La mano está caliente, la misma temperatura que debería tener una persona viva», pasó por el cerebro de Sandro. «No, esto me parece simplemente una alucinación visual. Esto es una obviedad». Pero por mucho que Sandro tocara la mano de Isabel, ésta seguía estando caliente. Queriendo confirmar su teoría, el enfermero auxiliar intentó tomarle el pulso y sucedió un milagro. Estaba siendo rastreado. Es cierto, apenas se notaba, pero aún así el pulso estaba allí. «Vamos, vamos Isabel, yo te ayudaré». «Ten paciencia, querida», susurró Sandro, marcando el número de la ambulancia. El excirujano no tenía intención de hacer el papel de héroe. Los detalles de su trabajo eran completamente diferentes, lo que significa que no tenía derecho a arriesgar la vida de Isabel. Cuando llegó el equipo de reanimación, el pulso de Isabel ya se había estabilizado y se podía seguir casi como el de cualquier persona sana. «Lo más probable es que se trate de un envenenamiento»,
Veneno con un efecto que paraliza los nervios. Es posible que ahora la víctima incluso pueda oírnos, pero no puede dar ninguna señal, dijo el médico de reanimación. Sandro asintió, y una luz de esperanza brilló en sus ojos. Si tan solo Isabel estuviera viva, si tan solo pudiera salir. El sentimiento de amor y ternura volvió a invadir a Sandro, aunque en realidad no sabía con certeza si Isabel lo necesitaba ahora o no. Como resultó más tarde, el pronóstico del médico de la ambulancia se confirmó y la razón del estado límite de Isabel residía en un veneno de origen natural, comprado en el mercado negro. Pero ¿cómo entró en el cuerpo? Solo Isabel podía responder a esta pregunta, pero como todavía estaba demasiado débil, se decidió posponer el interrogatorio por un par de días. Sandro al día siguiente se convirtió en un héroe cuya fotografía apareció en toda la página editorial de los periódicos locales. Todos ellos estaban llenos de titulares ruidosos, con el espíritu de «El encargado de la morgue revivió a la fallecida», «Un impactante incidente en la morgue», «Los muertos vivientes en la sala de autopsias». Pero el propio Sandro no se consideraba un héroe en absoluto. Básicamente, simplemente llamó la atención sobre algo que debería haberse notado mucho antes. Cuando Isabel finalmente recobró el sentido y una serie de visitantes se acercaron a ella, Sandro decidió visitarla junto con la multitud. El enfermero auxiliar se le dio el día libre sin ningún problema, lo que provocó un ataque de envidia en su colega Andrés. Bueno, claro, ¿cómo no? Ya que él es un ex-cirujano. Esta es la élite, hueso blanco. Pero a Sandro ya no le importaban las quejas de Andrés. Tomando un ramo de rosas blancas, se dirigió a la misma clínica donde trabajaba como cirujano hace 5 años. Durante este tiempo, se han producido grandes cambios en la institución médica. En primer lugar, el médico jefe José Antonio fue despedido por sobornos y abuso sistemático de su cargo oficial. Siguiéndolo, Sebastián se vio obligado a abandonar la clínica, quien ya tenía la triste gloria de ser una mediocridad y un sobornador incorregible. Al encontrarse sin trabajo, José Antonio rápidamente comenzó a beber y murió hace 2 años en un incendio provocado por una colilla sin apagar. Sebastián tuvo un poco más de suerte y sufrió un accidente automovilístico que lo dejó en silla de ruedas. Sandro no sabía todo esto, porque durante muchos años mantuvo en su memoria solo a la bella imagen de Isabel, y no aquellos que lo pusieron tras las rejas. Ya acercándose a la habitación que necesitaba, Sandro vio un niño de 5 años sentado en un banco cerca de la puerta. Con las piernas colgando, el niño tarareaba la letra de alguna canción sencilla que había oído en uno de los dibujos animados. Al ver a Sandro, el niño preguntó de inmediato: «Hola tío, ¿salvaste a mi madre? ¿Y ahora has venido a visitarla?» Sandro sonrió. «Sí, soy yo, como lo sabes». El niño miró irónicamente al enfermero auxiliar. «Vamos, tío, eres como un niño pequeño. Por Dios, yo también sigo viendo las noticias, no solo los dibujos animados». «Vaya, ¿en serio?» «¿Cómo te llamas, chico?», preguntó Sandro, sentándose con cuidado a su lado. «Guillermo. Pero yo no tengo papá. Pero mamá ahora está sola en la sala», dijo el niño como un adulto. Las palabras de Guillermo traspasaron a Sandro hasta el corazón. «Señor, el niño tiene 5 años. No tiene padre. Y si...» Pero el celador no tuvo tiempo de terminar su pensamiento, porque la puerta de la habitación se abrió y en el umbral apareció el perfil de una enfermera. «Bueno, ¿hay otros visitantes?» «Hay», respondieron Sandro y Guillermo al unísono. La enfermera sonrió y amablemente dejó entrar a los visitantes. Al ver a Sandro, Isabel bajó la mirada avergonzada y sus mejillas inmediatamente se pusieron carmesí. «Hola, mamá». Guillermo fue el primero en romper la larga pausa y corrió a los brazos de su madre. «Bueno, hola, querido. Probablemente me extrañaste. Te extrañaba mucho, mami». Durante todo el tiempo que madre e hijo estuvieron comunicándose, Sandro se mantuvo modestamente al margen, tratando de no avergonzarlos con su presencia. Finalmente Isabel se separó de su hijo, miró a Sandro a los ojos y dijo: «Perdóname, querido, por todo. Por creer las palabras de mi padrastro y traicionarte». Siguió mintiendo y deliberadamente
engañándonos para su propio beneficio. Una lágrima tacaña rodó por la mejilla de Sandro. Lo sé, Isabel. Nada, aún estamos a tiempo de empezar de nuevo la vida. ¿Verdad? Dime, ¿es verdad? Sí, Sandro, por supuesto que estamos a tiempo, respondió Isabel sollozando. Ni siquiera Guillermo pudo decir qué pasó después, porque avergonzado por los besos de los adultos, se tapó los ojos con las palmas. Un poco más tarde, cuando las pasiones provocadas por el arrepentimiento mutuo se calmaron, Isabel contó cómo casi se convirtió en víctima de un novio gígolo que codiciaba la pequeña herencia dejada por su difunto padre. Al añadir veneno al café de su propia novia, el sinvergüenza consiguió una parálisis completa y llamó a una ambulancia que diagnosticó la muerte de la paciente el día de su boda. Sin embargo, el veneno resultó ser de mala calidad, o el estafador no calculó la dosis, pero la mujer envenenada comenzó poco a poco a recobrar el sentido en el sótano de la morgue de la ciudad. Es difícil decir qué habría pasado si Sandro no hubiera notado el calor de su cuerpo. Lo más probable es que el asesino hubiera logrado salirse con la suya y apoderarse libremente de la herencia de su difunta esposa. Sin embargo, tan pronto como Isabel dio el testimonio necesario, su desafortunado envenenador fue atrapado y ya confesaba con todas sus fuerzas. Bueno, Sandro recibió un ascenso en el trabajo y ahora se ha convertido en patólogo senior, en vez de enfermero auxiliar. La dirección apreció las habilidades del joven empleado, que había estado salvando a los vivos durante tantos años, y ahora decidió servir al reino de los muertos. Mientras Isabel estaba en el hospital, Sandro le presentó a Guillermo a su perro Doc, por lo que el niño estaba increíblemente feliz. Ahora pasan todo su tiempo libre juntos, retosando hasta caer rendidos a la sombra del parque de la ciudad. Por supuesto, un perro cojo no puede correr tan rápido como un perro sano, pero a Guillermo no le importa esto. Después de todo, lo principal no es esto en absoluto, sino el hecho de que el perro lo ama con todo su corazón. El día de alta, Sandro conoció a Isabel con un enorme ramo de rosas y la misma alegría en los ojos que el día de su primera cita. Sin embargo, Isabel también llevó una sorpresa, pero lo contó solo un par de horas después, cuando Guillermo salió corriendo a jugar con Doc al claro cerca de la casa. «Sabes, necesito decirte una cosa importante». El hecho es que Guillermo, comenzó tímidamente Isabel. «Guillermo es mi hijo», terminó Sandro por ella, y sonrió ingenuamente. «¿Entonces lo sabes todo?» «Bueno, claro, tonta mía». Y lo adiviné enseguida, en cuanto descubrí cuántos años tenía Guillermo. Los jóvenes se miraron a los ojos, luego se abrazaron y salieron a la calle, donde su pequeño hijo retosaba con Doc, y se reían tan contagiosamente y tan fuerte que los transeúntes les regalaban sonrisas, como los rayos del sol iluminando esta hermosa imagen. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta, comenta, comparte, activa la campana de notificaciones y suscríbete al canal